¿Qué tal? Una intro de 20 segundos. Primero que nada tengo que agradecer a Leonardo Sánchez Méndez 396 por recomendarme esta historia y otra que leeré en las próximas semanas. Debo decir que es probablemente una de las historias más sentimentales que he leído. Una de las que más sensibilidades me ha sacado a luz. Así que bueno, agradezco encarecidamente a Leonardo y aquí va la historia. Su gente era una especie pacífica. No iniciaron guerras a menos que fueran forzados, ni buscaron conflictos a menos que les llegaran. Hacía mucho tiempo que habían superado su naturaleza brutal, más allá de la sed de sangre y el conflicto de los siglos que los estuvieron confinados bajo sus dos soles, en los días previos a unirse a la galaxia mayor. Aunque sus cuerpos todavía mostraron los signos de un guerrero, aunque sus afiladas garras y sus enormes constituciones todavía hacían dudar a otras especies cuando se acercaban, evitaban la violencia. Generalmente. Era un comerciante. Viajó a través de la galaxia reuniendo bienes para su mundo natal y vendiendo los excelentes inventos que su pueblo había ideado. Puede que no fuera tan brillante como los científicos de su pueblo, ni tan inteligente como sus diplomáticos, pero no le importaba. Conocía números y horarios, disfrutaba del trueque y del comercio. Era una buena vida, una vida sencilla. Sin embargo, como cualquiera de su pueblo, si alguna vez se cruzara con traficantes de esclavos, dejaría de lado su vida sencilla para encargarse de ellos. Su pueblo era pacífico, es cierto, pero nunca olvidaría sus raíces. Nunca le dieron la espalda a la dolorosa historia que trajo por primera vez a sus antepasados a la galaxia mayor, y nunca permitirían que un monstruo viviera. Así fue como, un día, se encontró en el barco esclavista, escuchando cómo las alarmas hacían sonar advertencias, aunque no quedaban piratas vivos para avisar, mirando al pequeño niño alienígena en la celda de detención. Nunca había visto un extraterrestre como ella. Carne rosada o anaranjada con un toque marrón. Ojos con un círculo de color tan vívido como el cielo de su mundo natal. Parecía tan suave, tan delicada mientras temblaba donde estaba, tapándose las orejas con las manos y los ojos brillando con lágrimas. Seguramente un infante, aunque no estuviera seguro de qué especie. Un niño asustado. No debería perder el tiempo aquí. Los esclavistas estaban muertos, había cumplido con su deber sagrado. Uno de los otros podría hacerse cargo de este niño, uno de los que había liberado. El niño no era su problema. Sin embargo, no pudo evitar notar cuán diferente se veía el niño de todos los demás prisioneros. Ella no era parte de ninguna de sus especies. De hecho, ninguno de los otros esclavos ahora liberados parecía conocerla. Ella estaba sola aquí, sola y asustada. Entonces, aunque sabía que tenía horarios que cumplir, y negocios que cumplir, y que no tenía tiempo para perder, se encontró agachándose a su nivel, aplanando su cresta de plumas para parecer menos amenazante, y extendiendo una mano. Cuando notó que sus ojos asustados se fijaron en su colgante, una reliquia de su familia que llevaba con constante orgullo, se encontró entregándoselo, y observando cómo sus ojos se agrandaban mientras lo giraba, hipnotizada por la gema de fuego eterno que había en su interior. Pronto, descubrió que era una niña curiosa. Su miedo rápidamente se desvaneció y una especie de poderosa confianza la reemplazó. Ella no se apartó de su rostro como lo hacían otras especies con tanta frecuencia. No pareció desconcertada por ninguno de los miembros de su tripulación una vez que supo que no eran como los esclavistas. No se escondió en las habitaciones de invitados como los demás que habían liberado. Agradecida por el rescate, pero todavía asustada. En todo caso, se sintió cómoda con su tripulación, constantemente hurgando en sus plumas y observando todo lo que hacían con los ojos muy abiertos. Rápidamente se acostumbró a ella, a la forma en que ella lo seguía como una pequeña y silenciosa sombra, siempre agarrando su colgante entre sus manitas, la forma en que se animaba al ver la tripulación volar el barco, cómo se lanzaba por la cabina y se ponía de puntillas para mirar por encima de sus estaciones de trabajo y observar más de cerca lo que había de cada persona. La forma en que se balanceaba hacia adelante y hacia atrás cuando pensaba mucho y sacaba la lengua por el espacio entre los dientes frontales. Algo que debería parecer absurdo, pero que de alguna manera era extrañadamente entrañable. Ella nunca habló, pero a medida que pasó el tiempo, él estuvo seguro de que podía entenderlos. A pesar de su juventud, había inteligencia en sus ojos, un significado en la excitada respiración de su aliento. La forma en que sus dedos golpeaban tan rápido contra el colgante cuando parecía darse cuenta, finalmente, de cómo funcionaba algo alrededor del barco. Cuando la tripulación llegó a la estación, cuando dejaron a las otras personas rescatadas, casi se sintió aliviado al saber que nadie sabía quién era ella. Aliviado, aunque también triste. Porque, aunque se alegraba de tenerla a bordo, se alegraba de no tener que despedirse todavía.
También veía el dolor que ensombrecía su rostro de vez en cuando. Notaba la forma en que las lágrimas rodaban por sus mejillas los días en que se quedaba dormida acurrucada en su silla de capitán, como si en sus sueños no pudiera evitar los recuerdos de cualquier hogar que extrañara. Era una niña, necesitaba a su gente. Entonces, su tripulación comenzó a preguntar por ella. Cuando se detuvieron en diferentes estaciones, mostraron su holoimagen y buscaron a cualquiera que pudiera saber a dónde pertenecía. Enviaron una solicitud formal al mundo de origen, pidiendo ayuda para buscar a la gente de esta niña. En el barco, se hizo todo lo posible para mantenerla contenta. Él cambió por ropa que a ella parecía gustarle, trajes con mangas holgadas y materiales suaves que no le hacían retorcerse ni llorar. Aprendió lo que captó su interés, como cómo se quedaba tan quieta y escuchaba absorta cuando él explicaba cómo funcionaban los controles de la nave, o cómo sus ojos se abrían de emoción cuando él a veces la dejaba presionar la pantalla de control para seleccionar la ruta, una vez que entendió lo suficiente como para no convertirlos en una estrella. Le compraba juguetes cuando comerciaba con nuevas estaciones espaciales, buscaba medios infantiles en el holopad, y en silencio, y con cuidado, se aseguraba de que todos los objetos peligrosos de la nave estuvieran seguros y fuera de su alcance. Él no era un padre, no siempre supo lo que estaba haciendo. ¿Era seguro dejarla morder el colgante como hacía a veces cuando pensaba mucho? ¿Debería preocuparse porque a ella no le gustaba mirar a los ojos a ningún miembro de su tripulación? ¿Le estaba dando los alimentos adecuados para su especie? ¿La cantidad adecuada de atención? Se suponía que ella era tan pequeña, ¿y por qué? ¿Por qué siempre parecía meterse en problemas cuando él solo había apartado la mirada por un momento? No sabía cómo criar un niño, especialmente un extraterrestre con piel rosada y ojos muy abiertos, y sin una sola pluma a la vista. Sin embargo, hizo lo mejor que pudo. Fue un día agridulce, cuando finalmente encontró una estación espacial donde fue reconocida. Un humano, insistieron los iberianos. Ellos lo sabrían. Los iberianos eran exploradores, historiadores. El niño que cuidaba, la niña que cuidaba, era una humana. Parte de una especie más nueva. La historia humana fue trágica, aunque no inaudita. El imperio Krisenk los encontró antes que ningún otro, e hizo todo lo posible para esclavizarlos antes de que pudieran alcanzar un nivel de avance que permitiera al Senado Galáctico reconocerlos. Sin embargo, los humanos vencieron. Realizaron ingeniería inversa en las naves Krisenk capturadas, se defendieron con una resistencia sorprendente e incluso se presentaron en una gran reunión del Senado para exigir que fueran reconocidos. Había causado un poco de revuelo recientemente, pero, de lo contrario, no eran nada destacables. Su tecnología apenas era nada realmente, a pesar de su rápido progreso. Su gente no era particularmente fuerte ni longeva. Aunque eran una especie inteligente, también estaban demasiado ocupados tratando de encontrar y recuperar a toda su gente robada. Y por lo tanto, tenían poco tiempo para sumergirse en la política de la galaxia mayor. Eran, francamente, olvidables. Olvidable o no, se sintió aliviado. Ahora sabía quién era la niña. Sabía cómo encontrar a su gente. La extrañaría, sin duda, pero ella pertenecía a los de su propia especie. Intentó no estar triste el día en que su nave comercial se desvió hacia el planeta humano, un lugar destartalado al que llamaron Tierra. Trató de no dejar que su cresta se doblara, revelando sus emociones cuando la pequeña niña humana corrió hacia su madre, agitando las manos, llorando y meciéndose hacia adelante y hacia atrás mientras su madre la abrazaba y la mecía también. Los humanos estaban agradecidos. Agradecidos es poco. Ofrecieron que su tripulación se quedara para celebrar con ellos. Sin embargo, la tecnología de traducción todavía estaba aprendiendo idiomas humanos, por lo que escuchar sus voces era discordante. El aire humano pesaba mucho sobre sus plumas, y un nudo en su garganta amenazaba con teñir cada una de sus palabras con un dolor agridulce. Así que declinó cortésmente y regresó a su barco, a su vida de un simple comerciante. Pensaba en la niña de vez en cuando a lo largo de los años. Cuando los humanos aparecían en las noticias, una especie tan decidida, con la rapidez con la que se propagaban a través de las estrellas, se preguntaba cómo es que le iba a ella. Cuando su hermana lo reprendió por haber perdido el colgante de reliquia de su familia, se preguntó si ella todavía jugueteaba con él a menudo. Cuando su gobierno anunció que dedicaría recursos para ayudar a los humanos a recuperar los suyos de los esclavistas, porque de nuevo, su pueblo nunca olvidaría el dolor de sus propias raíces, se preguntó si ella todavía tenía pesadillas a veces. Cuando trazaba nuevas rutas en su holopantalla, se preguntaba si habría naves en la Tierra que la niña pudiera aprender a utilizar, lugares donde pudiera satisfacer esa curiosidad infinita. Por momentos, pensó en volver a visitarla, pero decidió que era mejor no hacerlo. La niña humana estaba ahora con su gente, y su presencia podría no ser más que un recordatorio del tramo por el que había pasado. Además, los humanos sabían quién era. La niña podría contactarlo si realmente lo quisiera.
pero él no debía forzarla. Si bien a veces casi se había sentido como un padre para ella finalmente no era su hija, no realmente. No era bueno con las emociones, no era bueno manejando la forma en que las cosas podrían sentirse y doler, así que mejor dejó todo eso a un lado y continuó con su trabajo. La vida simplemente continuó. Pasaron los días, luego los años. Volvió a su rutina, se consoló con la familiaridad de su vida y, finalmente, se acostumbró una vez más a vagar en su barco, sin una pequeña y curiosa sombra que lo siguiera. Ciertamente nunca imaginó que salvarla podría causar conmociones. Era mucho mayor la siguiente vez que encontró su rutina tan alterada. Sus plumas crecían irregularmente y sus huesos se cansaban con mayor frecuencia. Llegó gracias a las noticias del mundo natal, noticias sombrías. Un experimento que salió mal. Es probable que su sol principal implosionase. Su hogar sagrado pronto sería destruido. Él conocía su deber, y así, aunque sintió un espectro de muerte cerniéndose sobre él cuando dio la orden de regresar, su nave saltó de regreso al sistema de origen, y comenzaron a ayudar con las evacuaciones. Por supuesto, no era suficiente. Incluso con cada uno de los barcos de su gente regresando para ayudar, todavía no le fue suficiente. Nunca sacarían a todos del mundo de origen a tiempo. Puede que ni siquiera salvaran una fracción de su pueblo. Su gente hizo un llamado a toda la galaxia, rogando a cualquiera que estuviera disponible para ayudar. Deberían haberlo sabido mejor, porque ¿quién sería tan tonto como para entrar en un sistema solar con una estrella que podría implosionar en cualquier momento? Especialmente cuando la fuente de su desesperación era su propia creación. No importaba cuánto hubiera ayudado a su gente a otros, o cuán importante hubiera sido su papel en el Senado Galáctico antes de esto. Ninguna especie en su sano juicio iba a ayudar, ningún otro arriesgaría sus barcos de esa manera. Estaban solos. O tal vez no. Fue su cuarto salto dentro y fuera del sistema, mientras cargaba más personas en el barco, mientras los guardas instaban a las masas a no entrar en pánico ni abrumar los barcos de rescate, que llegaron. Una señal en los radares, y otra, y otra, y otra. Naves espaciales primitivas, construidas apresuradamente, cayeron en su sistema, tantas que apenas podía creerlo, y poco después se envió una comunicación a todas las naves del mundo de origen. Eran los humanos. Los humanos estaban aquí para ayudar. Las naves humanas se unieron a sus esfuerzos de inmediato, y pronto se encontraron volando de un lado a otro desde las colonias distantes hasta su mundo natal. No solo junto a su propia gente, sino también junto a naves humanas. Trabajaron incansablemente a través de ciclos de vigilia y ciclos de sueño, a través de más altos de los que un cuerpo debería soportar. Llevaron a innumerables evacuados a un lugar seguro hasta que, finalmente, los científicos dijeron que era demasiado peligroso, demasiado arriesgado para continuar. Incluso entonces, muchos de los humanos regresaron por una carga final, un último grupo de personas cada uno, llenando sus pequeñas naves espaciales hasta el borde antes de saltar nuevamente fuera del sistema. Y entonces se acabó. Escuchó los informes con los demás, observó los sensores mientras su sol primario cedía. Su gravedad tomaba el control y la masa de la estrella caía hacia adentro, que de repente se volvía luz. Una explosión tan poderosa que los sensores de su nave la leyeron, incluso a muchos sistemas de distancia. La onda expansiva destruyó todo, devastó los planetas del sistema y provocó el colapso de su estrella secundaria. Observó los informes con un dolor entumecido, una especie de dolor tan fuerte que no podía empaquetarlo y apartarlo como deseaba. Más tarde ese día, cuando los funcionarios hicieron un recuento de todos los que habían sido rescatados y escapados, su dolor no hizo más que aumentar. Muchos de sus pueblos perecieron. Todavía hay más gente en el mundo de origen o en las colonias dentro del sistema. Sin embargo, también hubo una extraña especie de alivio. No todo estaba perdido porque también muchos de sus pueblos vivían. Muchos más de los que jamás soñó, cuando tomó la decisión de regresar y ayudar, más de lo que nadie se había atrevido a esperar. Los humanos los habían salvado. No había ninguna razón para arriesgarse de esa manera, ninguna razón para ayudar cuando no tenía ningún beneficio para ellos. Sin embargo, los humanos habían aparecido en cantidades masivas, enviando lo que seguramente tenía que ser la mayoría de su flota espacial para ayudar en los esfuerzos de rescate. Si hubieran perdido sus naves, si hubieran perdido esa pequeña defensa que tenía su planeta, los Grisung seguramente aprovecharían eso para regresar e invadirlos. Al diablo con la política. Los humanos arriesgaron todo para ayudar a su pueblo. Lo esperaba cuando escuchó que sus líderes se reunirían oficialmente con los humanos para compartir su agradecimiento y formar una alianza duradera. Lo que no esperaba era que su propia nave recibiera una simple llamada de una de las naves humanas más pequeñas, solicitando permiso para que su capitán subiera a bordo. Estaba desconcertado sobre lo que cualquier humano querría de una simple nave comercial como la suya, y aunque se lo preguntaba, y mientras reunía su tripulación para que se pusieran sus mejores trajes y traductores, para esperar en la puerta de la esclusa de aire, se permitió tener esperanza. Reconoció a la humana cuando ella entró, caminando unos pasos detrás de su capitán.
Ahora era una mujer joven, con una postura segura que hablaba de experiencia y entrenamiento riguroso. Llevaba un uniforme lo suficientemente formal como para que él estuviera orgulloso de que era importante dentro de su nave, incluso si solo tenía unas pocas medallas brillantes en comparación con su capitán, aunque no sabía lo suficiente sobre los humanos como para saber cuál podría ser su rango. Aún así, estaba claro de que lo había hecho bien, y había demostrado su valía entre los humanos a lo largo de los años. Fue en la forma en que cómo los demás la miraban, miradas llenas de respeto, o cómo ella estaba en una posición de importancia al lado del capitán humano, y aunque la costumbre dictaba que el capitán debería hacer el primer saludo, el humano mayor da un paso atrás y asiente con la cabeza hacia ella. Cómo los otros humanos esperaron con tanta paciencia mientras ella escribía en el pequeño dispositivo de comunicación que sostenía. Estaba tan acostumbrada a su silencio, tan acostumbrada al recuerdo de ella como la sombra silenciosa y observadora, que se sorprendió cuando ella presionó un último botón en el dispositivo y habló por ella. Hola, capitán. Creo que estoy tardándome en devolverle esto. Cuando buscó su bolsillo y sacó un colgante con una gema roja de fuego en el centro. Él no pudo evitar sonreír. Sin importar el dolor que aún pesaba en su corazón, se preguntó, ¿había ayudado a ella a convencer a los líderes de la Tierra para que vinieran a ayudar a su gente? ¿O la Tierra simplemente ayudó porque esa era la naturaleza de la humanidad? Del mismo modo que su propio pueblo no podría ignorar a los verdaderamente necesitados. Más que eso, sin embargo, se preguntaba por ella. ¿Cuál fue su papel en la nave humana? ¿Había aprendido su tecnología por dentro y por fuera, como intentó hacerlo en su propia nave cuando su sombra era de hace tantos años? ¿Estaba comiendo bien? ¿Era feliz? Tendré que preguntarle cuando tuvieran tiempo para hablar más, después de que terminaran los saludos formales y las presentaciones, y tal vez establecer una manera de llegar a ella una vez que finalmente se separaran de nuevo, como debería haber hecho hace mucho tiempo. Estaba tan orgulloso de ella y tan agradecido. Ella nunca lo había olvidado, incluso si era tan mala como él para comunicarse y mantenerse en contacto. Su niña tenía que encontrar el camino de casa, y lo hizo. ¿Qué tal, chicos? Espero les haya gustado esta historia. Decidí viajar a Perú y tuve unos percances, digamos que fui asaltado. Me creí turista intocable y pues no fue el caso. Y entre todo perdí mi pasaporte, perdí mi laptop, perdí mi celular, entonces no tenía manera realmente de comunicarme. Tardé unos cuantos días en conseguir un permiso para cruzar a Chile. Bueno, México ahorita mismo no tiene embajadas abiertas en Perú por un tema diplomático. Así que tuve que cruzar a Chile, porque es donde está la embajada más cercana. Y ya de ahí pude conseguir un pasaporte de emergencia para regresar a México. Disculpen la demora en grabar, bueno, de hecho ya tenía varios episodios grabados, nada más me faltaba subirlos, así que tendré que volver a grabarlos, no hay ningún problema. Y pues ahora sí que haré backup las próximas ocasiones. Disculpen las demoras y espero que todos hayan disfrutado como yo lo hice de esta historia, una historia extremadamente sensible. Pero bueno, les mando un abrazo y los veo el viernes en el próximo video. Hasta luego.